Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Póngase cómodo, apreciado hermano, querido amigo. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Seguimos aquí en Radio Amanecer, estudiando la palabra de Dios. Es el propósito de Radio Amanecer en Estudio, que juntos podamos crecer hasta llegar a la estatura plena del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta hora. Oramos para que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen. Avanzamos en esta semana. Hoy estaremos estudiando la voluntad disciplinada. Es el tema que estaremos viendo en este día. Recuerden que esta es la lección número 6 que estamos estudiando durante toda la semana, cuyo título general es Luchando con la fuerza de Cristo. Y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en Colosenses 1:29, por esto me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Me place saludar en esta hora al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están allí en sintonía para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Creo, Pastor, que hoy se agrega una lección sumamente importante al conocimiento de la palabra de Dios. No sé si ha escuchado el término sentimientos a flor de piel. Sí, claro. Hoy en día mucha gente vive con estos sentimientos a flor de piel y esto está siendo así porque hay una motivación conducida por las cosas que vemos, por la publicidad, por las cosas que estamos comiendo. Hoy nos toca mirar cómo podemos nosotros disciplinar nuestro sentimiento, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que invitamos a todos nuestros hermanos y amigos a que podamos orar para que el Señor nos dirija en el estudio de su santa y bendita palabra. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la linda oportunidad de reencontrarnos con tu palabra, de abrir nuestro corazón a aquel que hoy nos invita en una forma muy amorosa a confiar, a avanzar, a ser más que victoriosos. Gracias, Padre, porque los amigos y hermanos hoy hacen una pausa y prestan atención al mensaje de tu palabra, en el cual te pedimos, Señor, que para ellos sea de gran bendición. Te invitamos nuevamente, Señor, para que nos conduzca en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día, la voluntad disciplinada. Siempre he dicho, pastor, que admiro a las personas que son disciplinadas. Y esa admiración es evidente que va a caer entre algunas personas que manifiestan un grado altamente significativo en términos de disciplina, y estos son los militares. Los militares se forman así, de esa manera, y hacen mucho énfasis, yo diría un fuerte énfasis, en el asunto de la disciplina, porque cuando uno es disciplinado, llega a tiempo a su trabajo, comparte con la familia, cumple con un cronograma, y en fin, la disciplina es parte integral del desarrollo de nosotros. Por eso, no sé, a veces como cristianos, una de las cosas más difíciles que hay es disciplinar nuestros sentimientos. Y hoy nosotros quisiéramos aprovechar este tiempo, pastor, para hablar un poquito sobre esa voluntad disciplinada. Fíjese, pastor, que cuando usted habla acerca de sentimientos, de voluntad y de disciplina, esto como que no llega como a encajar a la realidad que vivimos hoy en día. Mucha gente da rienda suelta a lo que siente, en qué quiero comer hoy, qué quiero beber, qué me gusta vestir, cómo quiero verme. Y entonces vivimos bajo esta realidad. Yo decía anteriormente que esto responde
a la publicidad que tenemos hoy en día, a la manera en que el ser humano ha soltado la resistencia ante las cosas que pueden ser buenas o malas, esa línea que se va borrando entre el bien y el mal, y que finalmente las personas se van solamente desenfrenadamente ante una conducta, ante pensar qué hacer. Nuestros niños son educados por los programas televisivos a darle satisfacción a todo lo que ven, a todo lo que piensan, a todo lo que quieren. También este lenguaje, pastor, que se está utilizando en la música, estas músicas actuales, quien me hace decir lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que está por dentro de mí. Y es como cuando finalmente tú te expresas sin control, simplemente porque así lo siento, y no hay un control, que es lo que realmente estamos nosotros hablando. El cristiano y el ser humano hoy en día, nosotros todos tenemos que aprender que aunque los sentimientos no son necesariamente malos, pero lo que siento con respecto a algo no siempre es lo correcto. Y el corazón del ser humano puede ser engañoso. Es lo que la palabra de Dios así nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? El joven tiene que tener mucho cuidado, pastor, con relación a esto, porque hoy en día muchas series, muchas películas te llevan a que tú creas que siga lo que dice tu corazón, sigue tu corazón, síguete a ti mismo, busca en tu interior lo que tú eres, lo que tú tienes, y esto hay que tener cuidado, tener un equilibrio, porque si nosotros nos llevamos del corazón y del sentimiento, que como ya la Biblia dice, puede ser engañoso, puede ser perverso, es algo que a veces uno no lo conoce, entonces podemos caer a la ruina. Me gusta mucho ese comentario, pastor, porque hoy en día parece ser que hay una confabulación contra lo que es bueno. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y usted hacía mención, decía, a los jóvenes que tengan mucho cuidado. Yo diría que al ser humano en sentido general. Así es. Óigame, yo que acostumbro a ver programas de paneles de opinión pública, y a veces se tocan temas así como tan delicados como es el asunto de la música, cómo puede influenciar la música en nuestro entorno. Es increíble que la música que se está realizando, si podría llamársele música, con las letras hoy en día, sin ningún tipo de música y sin ningún tipo de contenido de letra, la persona se está haciendo millonaria. Así es. Porque la gente se está yendo detrás de esto. Y a veces cuando uno cuestiona, dice, no, lo que pasa es que usted es un cristiano, usted está fuera de moda. La costumbre y lo normal en esta vida parece ser que son las cosas malas. Por eso Jeremías ya en su tiempo está diciendo que el corazón puede resultar muy engañoso, muy engañoso. Es importante que todo lo que nosotros vamos a hacer, adultos, jóvenes y aún a los niños, se pueda confrontar con ese libro maravilloso que es la Biblia, porque en la Biblia sí nos ofrece una luz maravillosa de las cosas que nosotros podemos ver, de lo que podemos escuchar, las cosas que podemos hacer, que no van a lastimar y mucho menos van a provocar dolor en el corazón de Dios y en el corazón de nuestros apreciados hermanos y amigos. De ahí que hay que tener mucho cuidado con el asunto de los sentimientos. Hay que educar la voluntad, disciplinar la voluntad y que nuestros sentimientos estén de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Fíjese, pastor, que la guía de estudio introduce un crisol diferente, un nuevo crisol que no lo habíamos visto. Y está allí al final de este comentario que dice, pueden crear una imagen falsa de la realidad, esos sentimientos, ¿verdad? Engañoso. Lo que nos hace tomar malas decisiones y nos coloca en un crisol de fabricación propia, que yo podría decir un crisol de fabricación casera, ¿no? Uh-huh. Y es que el hecho de que a veces nuestras decisiones nos llevan por la vida y nos hacen caer en calamidades y en situaciones que finalmente entonces se convierten en un crisol, pastor, y que nosotros mismos lo hemos buscado.
Hay algunos ejemplos que tenemos que mirar de personas que se llevaron por sus sentimientos y que no le dieron ese control, le dieron rienda suelta al sentimiento y finalmente llegaron a conclusiones muy lamentables en su vida. Por eso hoy queremos invitar a todos nuestros hermanos y amigos a que podamos estudiar en la palabra de Dios por lo menos 3 sucesos. Son historias, pastor, que pudiéramos contarlas hasta con historias propias de nosotros, y que yo sé que muchos hermanos y amigos, cuando escuchen estas historias acerca de personas que no tuvieron control, que se llevaron de sus sentimientos y llegaron a estas conclusiones, también la van a ejemplificar con cosas que le pudieron haber pasado a ellos o que le pasó a otra persona. En este caso estamos viendo Génesis capítulo 3, versículo 6, en 2 de Samuel, también allí vamos a encontrar la historia de David, y en Gálatas el caso del apóstol Pablo y la discusión que tuvo con Pedro. Analicemos el primer caso de Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese, pastor, que finalmente aquí estamos mirando la historia del Génesis, cuando el Señor hizo a Adán y Eva, lo colocó en el huerto del Edén, lugar perfecto, donde tenían toda la comodidad y también la visita diaria de la presencia de su Creador, del Dios Todopoderoso. De pronto se lee aquí cómo la tentación a la primera pareja, y que empezó por Eva, lleva como una secuencia de lo que yo veo, de lo que me parece, de lo que yo creo, que finalmente pues termina en lo que conocemos de la historia de Adán y Eva. Eva fue engañada por el sentimiento, especialmente motivada por la serpiente, quien mintiendo le decía, si comes del árbol no va a pasar nada. Y ella, cuando vio, no vio ningún peligro. Cuando pensó que no era mala idea, y entonces todo esto conjunto tiene que ver con la voluntad, pastor. Este conjunto de ideas, lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo siento, finalmente se conforma, esto está conformando, ¿verdad?, lo que es mi sentimiento, y esto me va a llevar a una acción. Si este sentimiento no está refrenado, no está contrastado con la voluntad de Dios, finalmente yo voy a hacer las cosas que simplemente me traen placer en el momento. Porque ¿qué pasó con Eva? La Biblia dice que ella comió del árbol, que le pareció hermoso, que escuchó la voz convincente de la serpiente, le pareció que no había problema en él, le era de buen gusto, y cuando ella muerde este fruto, cuando cae en la desobediencia, entonces empieza a degustar lo que es la consecuencia. Estamos hablando de una mujer cuya primera muerte en la tierra fue la muerte de su hijo, pero no murió por muerte natural, pastor, sino que su propio hermano lo mató. Y es algo que, wow, ¿qué puede traer al corazón de una madre este sentir? Y todo por ese día en que, guiada por el sentimiento, ella pues toma el fruto y finalmente viene el pecado. El otro caso lo encontramos, como ya habíamos citado, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, los versículos del 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice el texto bíblico. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esta historia, pastor y amigos oyentes, a veces hasta difícil uno comentarla, porque las cosas que estableció David, porque él era el rey, él pensaba, era la visión que tenía, él es el rey, ahora déjame averiguar quién es esta mujer. Lo primero es que los grandes pesares del ser humano llegan cuando tú estás en ocio. David debió estar peleando en ese momento, en lugar de estar en su palacio real descansando junto con sus generales. Y cuando David se levantó y se estaba paseando en esa
en el terrado de la casa real, vio a esa mujer y la descripción que hace, la palabra de Dios dice que ella se estaba bañando, pero destaca que esta mujer era muy hermosa, muy hermosa. De inmediato David contempló a aquella mujer. Algunos autores dicen que podría ser intencional, que ella se bañaba en esa hora y David pues hacía esa práctica de ocio y contemplarlo, pero parece ser, de acuerdo al texto, parece ser que fue la primera vez. David, cuando mandó a preguntar por ella, le dijeron de manera muy clara y específica: esa mujer se llama Besabet, es la hija de Elián, mujer de Urías Eteo. ¿Por qué está haciendo mención el texto bíblico de esos detalles? Hija de Elián. Elián era uno de los valientes de David. Esos valientes estaban dispuestos a dar la vida por su rey y eran las personas que tenían el cuidado del palacio, como guardia, cuidaban del palacio o estaban allá en pleito para cuidar precisamente la casa presidencial, la casa del rey. Más aún se le da el detalle, mujer de Urías Geteo. Este Urías estaba metido también en campo de batalla. 2 puntos muy importantes para David, que debieron darle la clave. Número 1, Elián debía conocerlo, era de los valientes de David, y Urías Eteo estaba en batalla también de los valientes, y a David no le importó eso. Un dato muy importante, pastor, sí, es que el abuelo de Besabet, es decir, el padre de Elián, era Ahitofel, su consejero espiritual. Así es. La palabra de Dios define que tanto Absalón como David, cuando querían algún consejo de parte de Dios, iba y le preguntaban a este hombre llamado Ahitofel, es decir, su consejero espiritual. De inmediato se le dieron esas informaciones a David. Debió, sencillamente, si se produjo el pensamiento en su mente, no le debió dar rienda suelta. No, la mujer era muy bonita y él no tuvo cuidado, como era el rey, la mandó a buscar, convivió con ella, la deshonró básicamente, y ahí hubo un tremendo pleito, un lío terrible, donde se ofendió en primera instancia a su esposo, que era, como hace la descripción bíblica, en este caso era Urías el Eteo. Se ofendió al padre de Besabet, que era Elián, de los valientes de David, y se ofendió en gran manera a su consejero espiritual, todo sencillamente por la concepción que David tenía: yo soy el rey y puedo tomar a esa mujer. Nosotros pudiéramos dedicar solamente el tema para hablar de esto, pero las consecuencias de ahí en adelante son vastas en la vida de David, y lo que queremos decir es que a veces la decisión de manera particular que uno quiere tomar cuando Dios dice una cosa va a causar grandes estragos cuando se obra en contra de la voluntad de Dios. Así que los sentimientos, pastor, no se le puede dar rienda suelta. Simplemente me gusta y lo hago, lo quiero y lo tomo. No se trata de eso. A pesar de que hay muchas doctrinas que tienen que ver con esto, hay muchos que están empujando a esta idea. Muchos estamos viéndolo envuelto en pensar que las cosas deben ser así. No es así. Nosotros tenemos que ponerle freno a los sentimientos, poderla contrastar en el poder de Jesucristo para que no tengamos consecuencias como las que estamos viendo en el caso de Adán y Eva. Y se menciona solamente a Eva, pero pastor, sabemos que tanto Adán como Eva pasaron en ese momento esa realidad, esa consecuencia, porque los dos comieron desobedeciendo a Dios por encima simplemente de confiando en lo que decía su corazón. Así pasó también con David. Y finalmente en Gálatas capítulo 2 versículos 11 y 12 el apóstol Pablo está reprendiendo a Pedro, a Juan Marcos y a los demás por lo que estaba pasando, a Jacobo, por lo que estaba sucediendo con ellos y su sentimiento ante los gentiles. El hecho de que por tener temor y vergüenza de los que eran de la circuncisión, tanto Pedro como otros de los discípulos frente a ellos actuaban de una manera
aunque a espalda de ellos actuaban de otra. Y quiero decirle que cuando Pedro tuvo la visión que está presentado en Hechos capítulo 10 y 11, dice que él vio ese manto que decía, mira, lo que Dios ha limpiado no lo llame inmundo y común, que él llega a la conclusión de que no era asunto de alimentos, sino que era asunto de personas. Pedro entendió que tenían que abrir su corazón a los gentiles, pero a veces cuando él estaba con lo de la circuncisión, le daba vergüenza, pastor, y entonces se retraía de tratar a los gentiles como él lo trataba cuando no estaban estas personas, y Pablo allí viene y hace una reprensión muy fuerte con relación a esta realidad, presentándole, oye, no podemos ser una cosa de un lado y otra de otra cuando Cristo nos ha justificado a todos. Pastor, en ese sentido, ¿usted ha escuchado el término mimetizarse? Es un término raro, ¿verdad? Que casi uno no escucha, pero viene por allí por la idea de camuflajearse, ¿verdad? De tomar otra matiz, otro color. Sí. No sé, y es tan claro que uno cuando, por ejemplo, está atacando a un lagarto, el lagarto cambia de color. Sí. Y entonces, en el caso, por ejemplo, del camaleón, hay muchos lagartos que son también de color verde y cuando se sienten amenazados, toman el color del medio ambiente para evitar ser depredado por sus enemigos naturales. Y no solamente se da con el camaleón o el lagarto. En la vida marina también hay muchos cambios que se dan para mimetizarse con el medio ambiente, en pájaros, en fin. Lo que yo diría en este caso que Pedro, cuando estaba con los gentiles, quería vivir como gentil. Y cuando estaba viviendo con los judíos, quería vivir como los judíos. Y eso trajo un problema muy, muy, muy terrible entre Pablo y él. Y una discusión tremenda. Es que el cristiano tiene que ser claro. Y si nosotros quisiéramos mimetizarnos, tenemos que tomar siempre el color del cielo. El ambiente natural del cristiano tiene que ser el ambiente del cielo. Y el seguidor de Cristo tiene que mantener siempre su identidad en esa dirección para evitarse problemas como lo que nosotros estamos estudiando en el día de hoy. El caso de Eva, Adán, el mismo David. Si se hubiese mantenido siempre con el color del cielo, no enfrente esa situación. Y el caso de Pedro, que se discutió ahí terriblemente con Pablo, pues se hubiese evitado esas discusiones cuando uno siempre mantiene firme el carácter de servicio de acuerdo a lo que es el cielo. Es allí, pastor, donde el apóstol Pedro finalmente nos da una gran lección en el 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 con relación al llamamiento a una vida santa. Nosotros estamos llamados a vivir vida santa, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Dice allí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo a la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros tenemos que ser sobrio, y esta expresión tiene que ver con una persona que tiene plenitud para pensar, que está en su cabal juicio y que toma decisiones no basado en lo que siente ahora, sino basado en su conocimiento y especialmente en el conocimiento de la verdad. Cuando esto sucede en nuestras vidas, entonces se trata de mirar cómo el Señor obrará en nosotros, nos alumbrará el camino, y las decisiones que tomemos van a ser decisiones de eternidad, no solamente para nosotros, sino también para todo el que nos rodea. Bueno, imagínese usted caminando por un sendero estrecho hasta la casa del pastor. A lo largo del camino hay muchos senderos que conducen a diferentes direcciones. Algunas de estas sendas dirigen a lugares que no querríamos visitar. Otros senderos parecen tentadores, apelan a nuestros sentidos, a nuestras emociones y los deseos. Sin embargo, apreciado hermano, querido amigo, si tomamos alguno de ellos, nos saldríamos del camino correcto e iríamos por un camino del que podríamos ser extremadamente difícil de salir. La lección de este día, al ponernos en contacto con estas historias de Adán, Eva, también de David y aquel gran fracaso en términos sexuales que tuvo con Betsabé, la esposa de uno de sus hombres fieles, y el caso de Pedro, es para nosotros en la actualidad. No tratemos de mimetizarnos con el medio ambiente.
en este momento yo estoy fuera de mi país y entonces nadie me está viendo y empiezo a hacer las cosas que culturalmente quizás no son tan adecuadas para el cristiano, y donde quiera que uno se mueve siempre hay alguien que vigila y siempre está orientándonos. En este caso es el Señor. Aunque el pastor no me ve, aunque el vecino que me conoce como cristiano no me ve, pero sí hay un Dios en el cielo que nos está invitando con amor para que nos mantengamos siempre firmes con los asuntos que tienen que ver de la eternidad, en este caso con los asuntos celestiales. Finalmente, pastor, Pedro comprendió que la mente es el timón del cuerpo y de allí se controla, ¿verdad? Y nos controlamos a nosotros mismos. Si quitamos el control que está allí en la mente, seremos controlados por cualquier sentimiento que se nos presente. Esto es peligroso y necesitamos hoy en día, tal cual nos enseña la lección, poder someter nuestro sentimiento a la voluntad de Dios. Amén. Que este sea el espíritu y este sea el sentir de cada uno de nosotros. Vamos a orar al final de esta lección pidiendo al Señor que nos ayude a tomar el control de nuestros sentimientos. Padre eterno, gracias te damos por esta poderosa lección que hoy nos ha permitido estudiar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo dé fortaleza a tantas personas que son bombardeadas cada día a seguir su corazón, a seguir su mente, a hacer las cosas según piensa en lo interior y no dan lugar al Espíritu Santo para que al tomar decisiones puedan medir las consecuencias de las mismas. Permite, Señor, que ese mismo Espíritu Santo nos pueda conducir en este día y nos pueda permitir seguir avanzando en el resto de lo que nos queda por hacer. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.